Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más con don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una semana más hablando de historia, hablando de cuestiones que son fundamentales para entender el presente. Pero si le parece, don Pío, antes de meternos en materia, empezamos a comentar o nos hacemos eco de las reflexiones de esta semana en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Sí, bueno, hay que empezar por decir que estamos, parece ser que con la guerra de Ucrania va a tener unas repercusiones muy poco saludables, y se habla de recesión, etcétera. Y como ya íbamos mal a causa de la pandemia, pues esto se está reflejando en las aportaciones a este blog, y que como sabemos siempre está un poco en el filo de la navaja, ¿no? Sí, sí. Y claro, tenemos que una vez más hacer un llamamiento a nuestros oyentes para que lo apoyen en fin, en la cuenta que ya hemos dado otras veces, Eso es. pero que la puedo repetir ahora, que es BBVA ES 09 0182 1364 3302 0154 3346. Es la cuenta de Taller de Ideas. De taller de ideas. Yo si quieren la repito, que la he apuntado para que demos tiempo a nuestros siguientes a que cojan papel y lápiz. La cuenta para apoyar el programa es ES 0901 82 13 64 33 02 01 54 33 46. Sí, ya digo, esto quiero recordar que esto no es un chiringuito de los que unos gobiernos delictivos realmente obligan a pagar a todos los españoles para su propio interés ideológico, ¿no? Es una cosa completamente independiente y, por supuesto, sin subvención ninguna. La única subvención es la que nuestros oyentes nos quieran hacer. Y con eso pasamos a otro tema, también de historia, porque se ha publicado en Francia, por fin, después de 20 años, mi libro Los mitos de la guerra civil. Y bueno, me han hecho algunas entrevistas francesas y haciéndome diversas preguntas, ¿no? Una de ellas iba sobre todo sobre por qué se había tardado tanto en traducir al francés. Si es que había una especie de censura previa, ¿no?, a mis libros. Le he dicho, mis libros han gozado, entre comillas, de censura previa en Francia y lo mismo en Inglaterra, USA, Alemania o Italia. La causa es que la Guerra Civil Española creó un tremendo clima emocional en Europa y América. Y finalmente se la ha querido identificar como precedente de la Segunda Guerra Mundial, aunque fue muy distinta. Aquí no hubo la guerra de tres ideologías, la ideología liberal, marxista y fascista, que fue la Segunda Guerra Mundial en esencia, y en España hubo comunismo, pero no fascismo, y la ideología liberal tuvo muy poca relevancia. Hubo algo de fascismo, pero poquísimo, y liberalismo también muy poco, ¿no? Se trató de una lucha entre quienes querían destruir la Iglesia, la cultura tradicional y la propia nación española, y quienes trataron de impedirlo, y lo lograron. Y como el nazismo fue derrotado fundamentalmente en Rusia, ha quedado en Europa un pozo de simpatía hacia el comunismo y de odio hacia quienes lo derrotaron en España. Y en cuanto a mis libros, aquí en España no pudo aplicarse una censura previa porque salieron cuando las versiones de izquierda habían ocupado casi todo el campo historiográfico. Habían vencido, debido a la pobreza intelectual de la derecha. O sea, nadie esperaba estos libros y por eso fueron una sorpresa
a la que solo pudieron replicar algo más tarde con las leyes de memoria histórica. Yo siempre he propuesto un debate, pero el debate no lo pueden aceptar porque yo creo que saben de antemano que lo pierden, ¿no? Claro. Y esa ley tampoco consiguen todavía aplicarla a fondo, porque de todas maneras siguen existiendo ciertas libertades, pero son una amenaza y una coacción permanentes, las leyes, ¿no? El otro método que utilizan es el de la muerte civil, que han querido aplicarme, con cierto éxito, pero no tanto como quisieran, ¿no? Que es el ostracismo y el silenciamiento en los medios y en la universidad. Bueno, todo esto es repugnante, pero también demuestra su debilidad. Cuando hay profesores que prohíben citarme. Oiga, pero no solo profesores de izquierda, también eclesiásticos y demás, o sea que la cosa es complicada. También ahora en mayo, para la Feria del Libro de Madrid, va a salir otro libro mío que se titula La hegemonía española y el comienzo de la era europea. Esto de la hegemonía española, pues se extiende entre los reyes católicos, que llegan al poder en 1475, y 1640, que es la paz de Westfalia, en la cual España entra en decadencia de manera clara, ¿no? Y es una época que ha sido tratada, en mi opinión, bastante mal, bastante deficientemente. También, esto Julián Marías lo expone de una manera muy clara, ¿no? Dice: hubo una época de hegemonía española que nadie discute, y sin embargo, en las historias siempre se resaltan aquellos elementos que habrían hecho imposible esa hegemonía. Aquí, por lo visto, era un país de vagos, de fanáticos, de gente inepta para la economía y para muchas cosas, que además había expulsado a los únicos que valían, los judíos y los moriscos y cosas por el estilo. Oiga, si esto fue así, ¿cómo fue posible la hegemonía española? Bueno, pues lo fue. Eso trato de explicarlo en el libro con cierto detalle. Y en cuanto a lo de la era europea, es un concepto que he elaborado, quiero elaborarlo mucho más, pero en 1492 Europa sale de su... Europa a través de España, lógicamente, sale de ser un elemento más en la historia de la humanidad, hasta convertirse un poco en el motor de la historia humana, porque gracias al cruce del Atlántico y luego del Pacífico, y a la vuelta al mundo, pues las diversas culturas empiezan a entrar en contacto. La historia, se puede hablar de una historia humana por primera vez. Antes solo se podía hablar de historia de aquí, de allá o de acullá. Y ese motor que fue Europa, motor tanto político, militar como cultural, ¿no? Sobre todo cultural, pues llega a su fin con la Segunda Guerra Mundial. Esto, desde entonces Europa entra en declive y, bueno, está todavía en declive, como se ve constantemente. Por otra parte, he tratado en el blog la cuestión esta de la guerra de Ucrania, claro, porque es una guerra que, queramos que no, nos afecta y mucho. Entonces he planteado la cuestión: ¿quién quiere la guerra? O sea, a veces una potencia quiere la guerra porque está segura de ganarla. Otras veces no la quiere, pero en cambio quiere los elementos que conducen a la guerra. O sea, yo no sé si Zelensky quería la guerra, pero indudablemente ha querido todo lo que conducía a ella. Y lo que conducía a ella era su política de antirrusa dentro de Ucrania, que llevó a una guerra civil en el Donbass, que se arrastra durante 7 años, y al mismo tiempo llevaba la guerra con Rusia, porque Rusia se sentía, lógicamente, atacada en su seguridad por la expansión de la OTAN. Zelensky seguramente confiaba en el respaldo de la OTAN, lo cual ha tenido a medias, ¿no? Y Putin no quería la guerra. Y la prueba es que después de tener a su merced a Ucrania en 2014, 2015, pues planteó las conversaciones de Minsk, cuyos acuerdos nunca cumplió Kiev, nunca cumplió Ucrania. Nunca. Así que ha esperado 7 años, después de hacer 1000 advertencias de que no podía aceptar la expansión de una potencia agresiva como es la OTAN, ¿no? En cambio, quienes sí quisieron la guerra son USA e Inglaterra, es decir, la OTAN. O
sea, porque la OTAN es la Inglaterra más algunos auxiliares, ¿no? Estos la quisieron en Irak y Afganistán. Estaban tan seguros de ganarla, gracias a su absoluta superioridad técnica y material, pues que no tuvieron inconveniente en inventar lo de las armas de destrucción masiva o cualquier otra cosa para justificarla, ¿no? La victoria fue rápida, fue cuestión de pocas semanas, fueron 3 meses y medio en Afganistán y menos de un mes en Irak. Y en Serbia no tuvieron ni que invadir, les bastó destruir sistemáticamente las infraestructuras durante 2 meses y medio para poner de rodillas a los serbios. Pero en Irak y Afganistán la victoria inicial se complicó. Y al final la OTAN tuvo que irse de allí con el rabo entre las piernas y habiendo gastado sumas enormes en vano. Afganistán costó más de 800.000 millones de dólares, según unas estimaciones, y otros las suben hasta 2,3 billones. O sea, y luego dejaron 173.000 muertos oficialmente, unos 50.000 civiles y varios millones de refugiados. En Irak, el número de muertos varía entre 150.000 y más de 1 millón, porque las estimaciones depende de muchísimo, ¿no? Pero de esos muertos la gran mayoría civiles, ¿no? Con los correspondientes millones de desplazados y de refugiados. Y el gasto de casi 2 billones de dólares. O sea, el PIB español está en torno al billón de dólares, ¿no? O sea, incluso las cifras más bajas son enormes, ¿no? Bueno, pues de las experiencias de Irak y Afganistán surgió otro método para imponer, según decían, la democracia a cañonazos, ¿no? El método consistía en comprar y provocar revueltas y protestas internas en plazas públicas y focalizar en ellas los medios de masas, la Triple M, de todo el mundo, para acercar a un gobierno o para intervenir desde fuera, o sea, con poca implicación directa, ¿no? En apoyo de lo que llamaban los defensores de la libertad. Así lo hicieron en Libia y en Siria. En Libia el éxito fue completo porque el país quedó destruido, un país que antes era próspero y estable, ¿no? Y que no amenazaba a nadie en aquellos momentos, ¿no? Y quedó en guerra civil permanente desde entonces. En Siria no les salió tan bien porque Rusia intervino en favor del gobierno de Assad, que es un gobierno reconocido en la ONU, con los mismos derechos que puede tener Arabia Saudí o otros regímenes, o Marruecos, ¿no? Que es una tiranía muy fuerte, ¿no? Pero en Siria ha dado lugar a una guerra civil permanente que ha causado entre 5 y 10 millones de desplazados, cerca de 400.000 muertos, entre ellos más de 100.000 civiles, se dice que 19.000 niños. En cambio, el coste en dólares ha sido mínimo para la OTAN. Y el caso de Ucrania entra en esta cadena de acciones. En mi opinión, está claro. Es una continuación del sistema de segunda etapa. Allí se provocó una serie de protestas en la plaza Maidán de Kiev, y en estas protestas pues dieron lugar a la caída del régimen. Allí la Triple M, todo el mundo se focalizó constantemente hasta hacerlo caer. Y a partir de entonces la política de Ucrania ha sido completamente antirrusa, muy parecida a la que intentan y en parte llevan los separatistas catalanes, por ejemplo, contra la cultura española, ¿no? Y por otra parte de tratar de extender la OTAN allí. Bueno, pues el manejo de estas manifestaciones provocó un verdadero golpe de Estado, el comienzo de una guerra civil en la Ucrania rusa o prorrusa, y ya digo, el intento de introducir a la OTAN. A la OTAN. Cosa que Moscú interpreta como una amenaza directa a su seguridad, y teniendo en cuenta los precedentes de Irak, Serbia, etcétera, pues es lógico que sea así, ¿no? Y finalmente ha propiciado la guerra actual. Claro, una pregunta es, ¿por qué actúa así la OTAN? Es decir, USA con Inglaterra más sus auxiliares. Pues oficialmente en defensa de la libertad y la democracia, que coinciden casi siempre con intereses mucho más concretos y mucho más tangibles, aunque creo que no deben analizarse estas cuestiones con un cinismo simplón, ¿no? Como si las invocaciones idealistas fueran solo el disfraz de intereses económicos. No, las cosas son más complejas. Las dos cosas van juntas casi siempre. Y no hay por qué dudar de cierta sinceridad cuando hablan de democracia, ¿no?
Pero las agresiones de la OTAN no acabarían de entenderse sin recordar el mesianismo useño de origen puritano, la ciudad en la colina. Ellos habrían creado casi el fin de la historia, habrían creado el régimen perfecto al que todos los demás debían imitar o someterse. Ellos se creen efectivamente el modelo a implantar en el mundo por el bien de todos, la nación necesaria, se llaman a sí mismos, a la que todos deben someterse de un modo u otro, ¿no? Es una ideología, una idea muy arraigada y compartida por Inglaterra, que en el siglo XIX también creía su misión civilizar a su manera a todo el resto del mundo, ¿no? Y que a partir de la implosión de la Unión Soviética, pues les hizo creer que habían triunfado ya de manera definitiva. Y en función de esos ideales, no se les ocurre siquiera disculparse por sus catastróficas aventuras en varios países, con una enorme cantidad de víctimas, ¿no?, que han generado. Y como decía la locuela Madeleine Albright, esta fue la jefa de la diplomacia useña durante años, acaba de morir. Decía, ¿para qué tenemos esas fuerzas armadas tan increíbles si no las usamos? Pero las han usado y hasta ahora les ha salido muy mal. Y ahora en Ucrania pues han generado una guerra civil y una guerra exterior con Rusia de un final incierto, en la que el interés máximo de España es quedar al margen. Máximo cuando la política de Zelensky es idéntica interiormente a la de los grupos separatistas españoles y exteriormente trata de generalizar la contienda. Porque claro, a Putin le interesa una guerra corta y localizada. A la OTAN le interesa una guerra localizada, pero larga, que desgaste lo más posible a Rusia. Y a Zelensky le interesa una guerra no localizada, sino que se amplíe al resto de Europa. Por eso está continuamente diciendo que Rusia va a invadir el resto de Europa, de lo cual no hay la más mínima prueba. Y sobre esto, una de las cosas más lamentables es la simpleza y la falsedad y el cinismo de los medios de masas, ¿no? Hace unos días, pues, un taxista me decía, bueno, Putin invadió Ucrania, así que él es el culpable. Tendrían que matar a ese asesino. Claro, no había tiempo para discutir porque era el momento de pagar, pero le dije, fulano mata a Mengano, por consiguiente fulano merece la muerte o la perpetua, ¿no es así? Pero se hacen juicios para aclarar las cosas. Puede haber eximentes, atenuantes y agravantes. Puede ser que fulano haya matado al otro en defensa propia, por ejemplo, y no haga caso de la televisión que dice muchas mentiras. Lo de la defensa propia suena aquí absurdo porque Rusia es mucho más fuerte que Ucrania. Pero el problema no es entre Rusia y Ucrania, sino entre la OTAN, o más propiamente USA Inglaterra, y Rusia. Ucrania ahí juega el papel de provocadora por cuenta ajena. Zelensky dice ahora que está dispuesta a aceptar la neutralidad, que es lo que le exigía Rusia, pero que quiere que, claro, que a cambio Rusia se retire. Bueno, después de una guerra y del desprecio durante 7 años a los acuerdos de Minsk, su palabra ya no es creíble. Y es probable que Rusia prefiera neutralizar de otro modo a Ucrania, es decir, reduciéndola a la impotencia o incluso aislándola del mar. Esa situación se va a agravar de manera impredecible, porque lo que busca USA es arruinar a Rusia por completo, devolverla a los años 90, que fueron una catástrofe en Rusia, o incluso a la edad de piedra, como decía un ajedrecista famoso medio loco, ¿no? Y que además con eso de mandar a la edad de piedra también USA había amenazado a Vietnam, ¿no?, cuando la guerra, ¿no? Bueno, el argumento del taxista lo repiten de manera parecida, pues, distinguidos intelectuales y una caterva de políticos y periodistas, porque ese es el nivel de nuestras capas cultas, ¿no? Y es el mismo que he oído muchas veces. Por ejemplo, Franco se rebeló contra la República, por lo tanto es el culpable de la guerra civil y no hay más que hablar. ¿Cómo que no hay más que hablar? Como eso no lo dicen de buena fe, es inútil señalarles que quienes se rebelaron contra la República fueron las izquierdas y los separatistas en 1934, y que Franco no se sublevó contra la República, que es algo que no acaban de entender tampoco los historiadores de derechas, ¿no?, sino que se rebeló contra un frente popular de sovietizantes y separatistas que había destruido la legalidad republicana y que después de fracasar en su sublevación del 34 había falsificado unas elecciones e impuesto un régimen de terror, amenazando gravemente la continuidad de España como nación y como cultura. La sublevación de Franco estuvo plenamente
justificada. Y ha sido una enorme suerte que triunfara, a pesar de emprenderla en condiciones casi desesperadas. Pues aquí no es que sea lo mismo la cuestión de Ucrania que la cuestión de España, pero me refiero a esta simpleza con la que se trata tan a menudo estas cuestiones, que no son nada simples. Que son más complicadas de lo que parece. Son complicadas, pero una vez las analizas te das cuenta de por dónde van los tiros. Bueno, y con esto creo que podemos pasar al tema de hoy. Al tema de hoy, en que nos habíamos quedado, insisto, la Segunda Guerra Mundial prácticamente en Europa había terminado, ¿no? Sí, había terminado y nos interesa analizar un poco el conjunto de ella antes de dejarlo porque tiene muchas cuestiones también, ¿no? La primera cuestión es, bueno, ya hemos visto en suma como estratégicamente, militarmente, el ejército alemán era muy superior a los demás, o sea, para vencerlo fueron necesarias las fuerzas combinadas del imperio inglés, de la Unión Soviética y de USA, ¿no? Eran fuerzas aplastantes y al final, aunque ya digo cualitativamente fuera mejor el ejército alemán, pues fue derrotado. Económicamente, Alemania tenía perdida la guerra si la guerra se prolongaba. Una guerra corta podía haberla ganado, pero una guerra larga no, porque la potencia económica de sus enemigos era extremadamente superior y además pues podía bloquearla en gran medida y en fin, a la larga es muy difícil resistir a una potencia económica tan abrumadoramente superior, ¿no? Alemania perdió la guerra realmente, o sea, primero fue la lucha con Inglaterra, que quedó en tablas, ¿no? O sea, Alemania no consiguió invadir Inglaterra, si es que alguna vez se lo propuso realmente en serio, porque lo que ofreció al principio fue la paz y después pues las cosas evolucionaron de otra manera. Y en la batalla aérea pues perdió Alemania, pero claro, si Alemania no podía invadir Inglaterra, Inglaterra no podía invadir el continente. O sea que en una situación de tablas. Luego en el norte de África, el Afrika Korps, dos divisiones creo que eran de alemanes, pues se bastaron para hacer retroceder rápidamente y derrotar a fuerzas inglesas muy superiores, ¿no? Y luego, pero fue en Rusia. En Rusia ya, cuando la invasión en 1941, al cabo de varios meses, Hitler creía que iba a doblegar a Rusia en cuestión de 3 meses, pero lo que le pasó fue que al final de esos 3 meses o 4, pues, o sea, en diciembre, en la batalla de Moscú, en la que la Unión Soviética luchó sin prácticamente apoyo de nadie, pues los alemanes fueron derrotados, estuvieron a punto, la Wehrmacht estuvo a punto de colapsar, ¿no? En ese momento fue la orden de Hitler de resistir a toda costa, a un precio muy alto, lo que permitió salvar a su ejército, pero habiendo retrocedido muy sustancialmente. Al año siguiente, en lugar de ir hacia Moscú como centro de gravedad de la guerra, los alemanes decidieron ir hacia el Cáucaso, terminaron Stalingrado y el Cáucaso, y allí fueron nuevamente derrotados. Para entonces ya tenían cierta ayuda de USA y de Inglaterra, pero fueron derrotados sobre todo por la estrategia soviética. Y finalmente en la batalla de Kursk, a pesar de la derrota de Stalingrado, los alemanes siguieron reteniendo una gran fuerza, digamos, estratégica, derrotaron y llevaron a la derrota muchas veces a los soviéticos, pero en la batalla de Kursk ya fue la batalla decisiva. Allí se estancó el poder alemán, que además tenía que hacer frente a la invasión de Sicilia, es decir, a la derrota del ejército alemán en el norte de África, por unas fuerzas evidentemente muy superiores. Y esta situación, o sea, después de Kursk, ya Alemania no tuvo posibilidad de ganar la iniciativa frente a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética era el objetivo principal de Hitler. Ya hemos hablado bastante de ello.
era el objetivo principal de Hitler, que ya desde el principio, ya en su obra Mi lucha o Mein Kampf, pues ya lo explica, ¿no? Y precisamente la Unión Soviética dedicó el 80% de su fuerza militar. Por eso cuando algunos dicen que Rusia venció gracias a la ayuda useña, ayuda anglosajona y tal, pues no es cierto. Venció gracias a sus propios esfuerzos, a los que ayudaron, o sea, como cosa auxiliar, pues los suministros anglosajones. Ahora bien, la ayuda que recibieron los anglosajones de la victoria soviética fue muy superior. Si hubieran tenido que afrontar una potencia militar como la que desplegó Alemania en Rusia, el desembarco en Normandía jamás habría sido posible. Es decir, que en la cuestión, evidentemente, se combinaron las dos cosas, pero la ayuda de la Unión Soviética a los anglosajones fue muy superior cualitativamente y cuantitativamente en sangre, sobre todo, a la que prestaron los otros anglosajones. Como le decía Churchill a Roosevelt, el ayudar a los soviéticos es la mejor inversión que podemos hacer, ¿no? Ellos lo veían en el plano prácticamente económico, ¿no? Bueno, pues esto para resumir un poco cómo fue aquello, y sin olvidar que los designios nazis sobre la Unión Soviética no era simplemente acabar con el comunismo, ¿no? Con el bolchevismo, como decía la propaganda. Iba mucho más allá. La División Azul fue allí contra el comunismo exclusivamente. No tenían ni idea de cuáles eran los designios alemanes, ni tampoco lo tenían la mayoría de los alemanes. Y ese designio era convertir a Rusia hasta los Urales, incluso más allá, pues en una extensión de Alemania en la cual los eslavos se trataban además de infrahombres, pues serían prácticamente reducidos a la condición de siervos. Esto fue también lo que en la práctica vieron muchísimos rusos que al principio, rusos ucranianos y demás, que al principio recibieron a los alemanes con flores, ¿no? Porque creían que los iban a liberar de los comunistas, pero es que iban ellos mucho más allá. Y cuando se dieron cuenta, pues eso provocó una reacción fortísima, vamos, que la capitalizó Stalin, pero era la realidad. Bueno, pues vimos también cómo la guerra mundial, la segunda, es muy distinta de la primera, que la primera fue una guerra entre regímenes liberales y parlamentarios, algunos de ellos democráticos incluso, Alemania y Francia, no Inglaterra, por ejemplo. Pero en cambio, y precisamente esta guerra, al ser entre estos regímenes, hizo que el liberalismo quedara muy desprestigiado y que, aparte de surgir el primer régimen socialista o comunista de la historia en Rusia, pues surgieron los fascismos como una manera, fascismos y regímenes autoritarios, como una manera de responder a la subversión comunista generalizada en toda Europa. Y estas tres ideologías, fascismo, comunismo y liberalismo, son las que definen la Segunda Guerra Mundial, en contraste con la primera, que, como digo, fue entre regímenes liberales y parlamentarios. Esto, como digo, ya lo hemos visto un poco, pero vamos ahora a examinar un poco el régimen español. Porque la verdad es que era un régimen que tenía demasiadas particularidades como para englobarlo en cualquiera de los campos que en pugna en la guerra europea, ¿no? A partir de 1944, el franquismo puso empeño en definirse y ser aceptado internacionalmente como católico y no como fascista. Nunca se declaró fascista, por otra parte, ni falangista. Lo cual, claro, respondía a una realidad. La Falange aparecía como partido único, pero en realidad no lo era. El movimiento, que era la Falange, el movimiento era un poco la expresión de la Falange, pues dominaba el movimiento de la Falange, ¿no? Pues era solo un ministerio.
no era un partido que ocupara el Estado ni un Estado que ocupara la sociedad, como pasaba en la Unión Soviética, ¿no? Y además la Falange había tenido bastantes querellas con la Iglesia y con sectores del ejército, incluso en relación con la División Azul, que fue fundamentalmente falangista, pero que tuvo la oposición de sectores militares, ¿no? Esto además, para darnos cuenta de la realidad, pues basta notar el presupuesto estatal dedicado al movimiento, que era un insignificante 0,16% en 1940, para subir al 1,9% en 1945, que es una cifra mucho mayor, pero también mínima. O sea, la Falange lo que dominaba en parte era la propaganda y la prensa, pero solo en parte. Y a su vez, la Falange estaba demasiado impregnada de catolicismo para clasificarla como plenamente fascista. Movimientos fascistas no eran religiosos, eran, por así decir, modernistas, y claro, al declararse la Falange católica, eso también, claro, Franco lo veía porque veía que el único elemento de fondo en que coincidían los cuatro partidos, o sea, los dos monárquicos, el relacionado más directamente con el episcopado y la Falange, era que todos se declaraban católicos. Así que eso era una conclusión lógica. La Falange defendía, igual que la Iglesia, una concepción humana trascendente, defendía la propiedad privada y frente al Estado defendía una básica autonomía del individuo, no tanta autonomía como en el liberalismo, pero muy superior a la autonomía que propugnaban los nazis, ¿no? Y no digamos lo que propugnaban los comunistas, porque en estos sistemas el individuo no es nada y la sociedad ocupada por el partido es todo, ¿no? Tenía algunos sectores realmente totalitarios, pero no tuvieron fuerza y quedaron así excluidos, ¿no? Por otro lado, el catolicismo no es una doctrina política, aunque pueda tener, bueno, de hecho tiene efectos políticos, ¿no? Y no admite la identificación de política y religión al modo como lo admite el islamismo, por ejemplo, o el judaísmo, ¿no? Estos política y religión iban mezclados, iban juntos. Y aquí ya desde Jesús, que habla de lo que hay que dar a Dios y lo que hay que dar al César, pues es una tradición católica permanente, ¿no? Y como observa Stanley Payne, pues en España nunca se aclaró la filosofía política del catolicismo. Lo más semejante a una explicación lo ofreció un jesuita, José Azpiazu. Decía, para muchos, dice equivocadamente a nuestro juicio, Estado totalitario significa Estado que asume en sus manos la dirección y control de todos los asuntos de la nación. Este concepto es totalmente falso y hay que desterrarlo. De ser esto verdad, Estado totalitario equivaldría a Estado socialista o por lo menos pariente muy próximo de él. Por el contrario, el Estado totalitario español, que se llamaba totalitario, ¿no? Pero hay que entender qué significado se les daba a la palabra, que no era siempre el mismo, ¿no? El Estado totalitario español es un poder total y soberano, fuerte y no mediatizado, encauzado y no entrometido. Es decir, se considera un poder que fundamentalmente pues creaba un sindicato único para garantizar que la lucha de clases, de que hablaban los comunistas, que no se desarrollara, sino que se atendiera a las reivindicaciones de los obreros y en contra también de cierta tradición bastante mala en España de una derecha que se desentendía por completo de esos intereses, ¿no? Así es. Estas últimas expresiones pues se acercan bastante al concepto liberal, o sea, un Estado que no se entrometa, que encauce y facilite, pero no se entrometa, ¿no? Y un poder, es decir, que no encauzaría a la sociedad, sino más bien sería encauzado por la sociedad. Esto, claro, no era una filosofía política definida y no bastaba para estructurar el poder, pero establecía una concepción algo difusa, pero que por ello mismo permitía mucha flexibilidad.
un Estado robusto y resolutivo, pero limitado por la tradicional primacía cristiana del individuo y por la preeminencia que se atribuía a la preeminencia espiritual de la Iglesia, ¿no? Lo cual supondría también un freno al poder. Y también observa Paine, dice, cuando Franco insistía en que el totalitarismo español derivaría del sentido monárquico y de la política cultural de los reyes católicos, no se limitaba a acuñar un término simbólico. El régimen franquista se había lanzado a una política más tradicionalista y hasta más reaccionaria que la de cualquier Estado occidental del siglo XX. Era una empresa virtualmente sin paralelo. Esto es muy interesante porque efectivamente el franquismo trataba de inspirarse en la época de la hegemonía española. Insisto también mucho en que esta época del franquismo, sobre todo los años 40 y 50, hay que reestudiarla porque se la ha enfocado desde un punto de vista casi anglosajón, que no corresponde a la realidad española. Anglosajón y más que anglosajón, marxista. Porque es curioso que los falangistas han sido incapaces de hacer una historia de su propio movimiento, una historia un poco seria, ¿no? Y en cambio lo han hecho los comunistas. Una historia completamente denigratoria, claro. Bueno, claro, hay que observar la confusión de Franco al atribuir a la época imperial de España unos rasgos totalitarios, que no los tuvo en absoluto, ¿no? La tradición del pensamiento político y económico español, que se desplegó en los siglos XVI y XVII, precisamente por clérigos muy brillantes de la Escuela de Salamanca, pues se caracterizó por su oposición a la tiranía, su oposición a la total supeditación del individuo al poder y también oposición a los que interpretaban el derecho divino del poder como carta blanca para quienes lo ostentaban. La idea, porque está, por ejemplo, la idea que había en Rusia con Iván el Terrible y también en Inglaterra llegó a desarrollarse. En Inglaterra hay elementos de esa época que sí se parecen al totalitarismo, no en la Inquisición española ni en la España de entonces. O sea, la idea de que el poder, o sea, en la Escuela de Salamanca, sobre todo por Suárez, pues explicó que el poder legítimo llega a través del pueblo. Y esto fue un paso importante hacia las ideas democráticas en Europa. Porque, claro, la idea de Iván el Terrible es que no, mi poder viene de Dios. Por consiguiente, todos los demás son siervos míos y tienen que obedecerme sin sin ninguna oposición. Esta idea era completamente opuesta a la que había aquí, que incluso Molina llega a justificar el tiranicidio. Que cuando tenemos un monarca que es completamente injusto, pues es lícito matarlo, ¿no? O sea que las ideas de la España en su época hegemónica son muy interesantes y deben ser muy estudiadas, ¿no? Bueno, pues una serie de accidentes históricos hizo que este pensamiento, que pues que se divorciara, se apartara en España durante los siglos XIX y XX, porque la bandera de la democracia y de las libertades quedó en manos de partidos de inclinación más bien mesiánica, ¿no? Es una cosa curiosa que el liberalismo dio un buen resultado en Inglaterra, pero en España fue la época de la decadencia, de las guerras civiles, de los pronunciamientos militares, que fueron pronunciamientos liberales, todos ellos, sobre todo liberales exaltados, ¿no? Y así, estas confusiones políticas, ideológicas, pues hay que enmendarlas, ¿no? Porque se tiende a falsearlo todo, ¿no? Franco mismo se había educado en el sistema liberal de la Restauración y nunca entendió bien el discurso fascista o totalitario, ¿no? Ni creía en él. No creía que la ciencia o el Estado fueran instrumentos para cambiar al ser humano, como creían muchos en Europa, ni pretendía cambiar al ser humano, ¿no? Simplemente tratar de evitar sus rasgos peores, ¿no?
y además era un sistema fiscal poco eficiente, pero que por sí solo impedía que el Estado se expandiese, porque los presupuestos del Estado, y ahí se ve lo que es el totalitarismo, los presupuestos del Estado eran muy bajos. Entonces, y lo fueron hasta el final del régimen. Mientras que en el resto de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema liberal cambió muchísimo y tendió, eso Churchill lo advertía, tendió hacia el totalitarismo, es decir, a la expansión del Estado, que llega hoy día en la mayor parte de los países europeos controla en torno al 50% del PIB. Del PIB. Mientras que en tiempo de Franco era muchísimo menos, el 15 o el 20 o algo así. Sí. Así que tampoco Franco tuvo empeño en especial en ampliar el Estado, ni siquiera al nivel socialdemócrata, ¿no? Hombre, puso en pie la seguridad social, pero eso estuvo muy bien, iba de acuerdo con los tiempos y además esto había empezado en realidad en Alemania con Bismarck. Bueno, pues pese a, claro, intervenía también la economía hasta cierto punto, pero pese a normativas y reglamentos y al racionamiento que hubo que imponer debido al aislamiento internacional y porque era una herencia del Frente Popular, pues la economía permaneció liberal en sus líneas básicas, aunque se crearon instituciones muy importantes como el INI, que empezó a industrializar mucho más ampliamente el país. Generalmente las historias al estilo marxista o digamos liberal en el peor sentido, pues insisten mucho en que la autarquía fue una política desastrosa, que España en aquellos años 40 y parte de los 50 era un desastre total, hambre y no sé qué, pues no es verdad. No fue así. Expuesto en varios estudios y en los mitos del franquismo y otros, cómo la autarquía fue en gran parte impuesta por el aislamiento internacional y cómo fue un sistema muy exitoso, porque a pesar de las estrecheces que hubo que afrontar en España, que además estaba acosado por el maquis comunista, ¿no? A pesar de esas estrecheces, en los propios años 40 se mejoró mucho. La esperanza de vida al nacer creció muchísimo, de 50 a 62 años, que ya se aproximaba a la europea. Y al final del franquismo era superior a la del resto de Europa menos Suecia. Sí. Y se veían otras cosas, por ejemplo la alimentación, a pesar de que hubo hambre realmente, pero la alimentación mejoró en variedad y lo mismo la situación sanitaria, de tal manera eso se ve por ejemplo en la estatura media de los reclutas, que subió 1,5 centímetros de media en estos años, ¿no? Así que en el libro Los mitos del franquismo doy bastantes estadísticas de cómo fue eso. Estadísticas sacadas de libros, las estadísticas históricas de España que están elaboradas por unos economistas, sobre todo catalanes, desde luego nada franquistas, ¿no? Bueno, pues también la libertad personal fue mucho más amplia que en Alemania y mucho más que en Rusia, desde luego. La libertad, esto lo resaltaba Julián Marías. La libertad personal es la libertad que tenemos todos en asuntos en los que no se mete el Estado. Y actualmente hay una tendencia a que el Estado se mezcle hasta en los asuntos más íntimos de las personas, con leyes como las de género y demás, ¿no? O de memoria histórica y todo esto. En todo. Y esto es lo que un escritor, un pensador, Isaiah Berlin, es de origen judío, pero escribió sobre todo en USA, creo, y en Inglaterra, no recuerdo. Él hablaba de la libertad negativa, es decir, la ausencia de constricciones externas sobre la actividad de los particulares. O sea, que no te digan lo que tienes que hacer, ¿no? El socialista Tierno Galván, pues ha descrito al franquismo como un totalitarismo suavizado por el incumplimiento generalizado de las leyes. Esto es una tontería. Es una frase ingeniosa, pero es falsa, aunque apunte a una verdad. Las leyes se cumplían más fielmente que bajo la República o que en la Restauración, porque de otro modo el sistema franquista había ido a pique en muy poco tiempo. Sin embargo, excepto en algunos terrenos decisivos,
como en la persecución de los comunistas y el maquis, que era muy lógica, pues la política oficial mantenía bastante flexibilidad, con una censura y control de la prensa menos estrictos que en otras dictaduras, y permitía considerable autonomía social y cultural. Actualmente no existe una censura del Estado, pero existen muchas censuras difusas, ¿no? Que hacen, por ejemplo, que lo que decíamos al principio del libro Los mitos de la guerra civil en Francia, ¿no? Y lo mismo podría decirse en Inglaterra y otros países. No hay manera de traspasar esa censura, que no es oficial, pero claro, está ahí. Está ahí. Y, en fin, la verdad es que el franquismo permitía una considerable autonomía social y cultural. Y, en un sentido, podemos llamar a Franco totalitario porque sus poderes eran virtualmente ilimitados. Sin embargo, en la práctica los usó con moderación. O sea, nunca enmendó los veredictos de los jueces, excepto para conmutar penas de muerte, que conmutó en torno a la mitad de ellas, después de la... aunque eso le venía ya recomendado por los jueces, ¿no? O sea, hubo unos... A ver, los últimos datos, que espero que salga en un libro pronto por Miguel Platón, son ya demostrativos porque están hechos sobre los archivos, ¿no? Los archivos que se guardaban en Ávila, ¿no? Los archivos de los juicios y condenas. Hubo aproximadamente 13.000 condenas de muerte cumplidas, que eran en torno a la mitad de las que se habían propuesto en principio. Él no recurrió casi nunca al decreto ley. Sus gobiernos funcionaron, que ahora tenemos un gobierno que constantemente está utilizando este método que debía ser excepcional y que se ha convertido en normal, ¿no? Y sus gobiernos no funcionaron a través de su decisión autoritaria, sino mediante votaciones, curiosamente. Se votaba en los ministros, en el Consejo de Ministros se votaba y normalmente Franco aceptaba lo que votara la mayoría. Y él era contrario a los partidos, pero aceptaba elecciones según lo que llamaba la democracia orgánica, que de modo algo contradictorio, porque el régimen estaba integrado por partidos enmascarados como familias. Eran 4 partidos realmente. Hay que insistir en ello, ¿no? Sí, lo hemos comentado. Y su comportamiento no fue despótico, y por todo ello se trató de una dictadura peculiar y personal con pocas probabilidades de consolidarse en sistema estable y superador del liberalismo y el comunismo, como se pretendía. Es muy difícil porque Franco fue un personaje excepcional, no salen así uno detrás de otro, ¿no? Él trató de educar de una manera muy firme y patriótica a Juan Carlos, pero Juan Carlos salió como salió más bien socialista que franquista, al final, ¿no? Hay que ver cómo ha terminado el pobre. Bueno, el pobre es una manera de hablar, pero la verdad es que es un poco patético y un poco trágico que un personaje al que se han considerado el que había traído la democracia y la reconciliación y no sé qué, en realidad todo aquello estaba ya prácticamente hecho, ¿no? Pues después de eso, que lo estén tratando como corrupto, los socialistas, que son lo más corrupto que hay, por ejemplo, que lo estén insultando, que lo estén machacando, aprovechando sus debilidades, unas debilidades muy lamentables en un rey, pero que así es. Quiero decir que esto es muy significativo de la situación en que vivimos, ¿no? O sea, que los más corruptos acusen de corrupción a otros, como aquí ha ocurrido con el PSOE y el PP, ¿no? El PP es un poco menos corrupto que el PSOE, lo están bien, pero constantemente quien lleva la iniciativa de las acusaciones es el PSOE. Eso es el PSOE. Y ahora contra Ayuso, de una manera además, con esa manera miserable de focalizar constantemente, o sea, crear falsas apariencias, insistir en ellas, hasta cansar y tratar de destruir a la persona, ¿no? Pero son falsas. Sí. Bueno, pues sobre la represión, en el franquismo debe distinguirse la que derivaba de los hechos de la guerra y la dirigida contra la subversión antifranquista. Ya hemos expuesto los criterios de la represión, de la represión de la guerra, ¿no?
y cómo se fueron suavizando paulatinamente. El número de presos pues fue bajando muy rápidamente en los años 40. Y sobre la subversión antifranquista, pues sobre todo en contra del maquis, pues no llegó a tener un carácter masivo, porque la oposición activa al régimen tampoco fue masiva. O sea, el maquis fracasó en parte, fundamentalmente por la política desarrollada, por la política mantenida contra él de una manera resuelta por parte del régimen, pero también, y en el fondo sobre todo, porque no consiguió arraigar en las masas, en la población, ¿no? A lo largo de estos años, los años de la Guerra Mundial, la población penal descendió de modo acelerado y el número de nuevos ingresos y ejecuciones causados por la actividad comunista, sobre todo, pues fue bastante escasa, si exceptuamos los momentos de apogeo del maquis, ¿no? Un detalle marginal, pero revelador de la concepción de Franco y de Carrero sobre España, es su consideración como país no menos americano que europeo. Esto lo comenta Hayes, que observa: existen grandes diferencias, desde luego, entre España y sus naciones hermanas del Nuevo Mundo. Diferencias normales entre un país antiguo y de larga historia, de tradición monárquica y población relativamente homogénea, y un grupo de países nuevos, con tradiciones republicanas y separatistas, y las poblaciones más diversas. Pero esas diferencias son, creo yo, menores que las que separan a Inglaterra de los Estados Unidos. Esto es una cosa curiosa porque efectivamente en su época de la mayor herencia de la época de hegemonía española, pues ha sido la creación de un ámbito cultural, sobre todo idiomático, que actualmente pues es uno de los más importantes del mundo en cuanto a número de hablantes. En torno a 500 o 600 millones se suele hablar, ¿no? Don Pío, nos quedan unos 3 minutos aproximadamente, 3 o 4. 3 minutos, Sí. bueno, pues quiero decir que efectivamente cuando hablamos de España hablamos de un país que tiene un ámbito cultural propio que no tienen los demás países europeos. Bueno, lo tiene Inglaterra también, Francia un poquillo, Portugal también, pero digamos la potencia de Portugal es mínima comparada con la de Brasil, por ejemplo, incluso Angola y tal, ¿no? Mientras que la potencia de principio de España es mucho mayor. El gran problema que tenemos actualmente es la rivalidad con el ámbito anglosajón, el ámbito del inglés, que prácticamente está colonizando a España. Esto lo vengo señalando en el blog. Sí. Nadie quiere hablar de ello, pero uno no tiene más que dar un paseo por Madrid o por cualquier ciudad española y ver la cantidad de publicidad en inglés de empresas y establecimientos con nombre en inglés. Aquí vemos, o sea, lo que era una peluquería, una barbería, ahora llaman barbershop, Sí. y cosas por el estilo, constantemente, y cada vez más. Nos colonizan. Pero no es solo eso, es que la idea es que el español es un idioma secundario, un idioma culturalmente de segunda clase. Por eso la Esperanza Aguirre y demás han tratado de imponer, de hecho han impuesto una especie de bilingüismo en la enseñanza. Este bilingüismo significa aceptar que el inglés es el idioma pues de la ciencia, de la economía, en fin, de casi todos los elementos culturales, del pensamiento, de la literatura, en definitiva, que se trata de imitar aquí, ¿no? Entonces, o de la música, con lo cual progresivamente el español va siendo relegado a una lengua de infraculturas, tipo culebrón, tipo, en fin, esta música repugnante que hay ahora en Latinoamérica y cosas por el estilo. Y eso es, o sea, una lengua familiar, un poco como puede ser en Holanda o Suecia o por el estilo, ¿no? Por lo tanto, creo que necesitamos, por una parte, recordar lo que es España, lo que ha sido España, y sus intereses que no coinciden con los ingleses o con los anglosajones y que debemos defenderlos. Pero si no empezamos por ser conscientes de ello y conscientes de esta colonización cultural que va junto con la satelización militar y la satelización política, por ejemplo, esto se está viendo muy claramente en relación con Ucrania,
Pues si no somos conscientes de esto, no podemos hacerle oposición. Y si no le hacemos oposición, estamos ayudando a que esta corriente, que en definitiva pues puede acabar con la cultura española, pues se imponga. Quiero decir que durante la Guerra Civil, uno de los grandes problemas era que se trataba de destruir la cultura española y sustituirla por una de estilo soviético, la mayor parte por parte de no solo los comunistas, los socialistas, incluso los otros lo aceptaban, ¿no? Pues, y ahora parece que estamos en trance de que la quieran sustituir por una cultura anglosajona. Quedar España, la cultura española, como un satélite, como un apéndice, no de ella. En fin, bueno, pues con esto terminamos por hoy. Pues si le parece, lo dejamos aquí, don Pío, con la promesa de volver la próxima semana a Decisión Radio, a Historia de una época. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Bueno, una otra cosa, la próxima semana hablaremos de los juicios de Nuremberg. De los juicios de Nuremberg, pues yo creo que va a ser otro gran programa muy interesante. Los juicios de Nuremberg. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Pues un abrazo para todos. Gracias.